Bueno, entonces Recording is on. Comparto pantalla y seguimos un poquito. Muy bien. Entonces, esperen que lo voy a poner en modo presente. Ahí está. Bien. Nosotros recién vimos qué pasaba cuando teníamos una columna, ¿sí? Sometida a una compresión. Ahora vamos a ver el caso contrario, que tenemos un tensor. ¿Qué es esto? Es una barra de acero y embebida en una sección de hormigón, tal como la vemos acá en el dibujo. La barra de acero, que la vamos a someter a una carga de tracción, embebida en una sección de hormigón. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Bueno, vamos a empezar a mirar acá. Cuando nosotros apliquemos, vieron, la barra de acero sale del hormigón, en este caso. Entonces nosotros podemos aplicar un esfuerzo de tracción en ella. Al aplicar el esfuerzo de tracción y tratar de evaluarlo en la sección que está un instante antes de que la barra entre en el hormigón, las tensiones en el acero va a ser igual a la carga que nosotros le estemos aplicando dividido el área del acero. Entonces, si vemos las tensiones en ese punto, van a ser estas que están representadas acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A medida que la barra ingresa al hormigón, estas tensiones que están en el acero van a ir de a poquito pasando al hormigón. ¿Durante cuánto tiempo? Durante una determinada longitud de la barra que se la conoce con el nombre de longitud embebida. ¿Está? Bien. Después va a llegar un punto donde no va a haber más la transición del esfuerzo de las barras hacia el hormigón. Entonces, el acero va a tomar un esfuerzo de tensión que va a ser constante y el hormigón también va a tomar un esfuerzo constante. Este esfuerzo que tome el hormigón va a ser menor que la tensión admisible de tracción que puede llegar a tomar el hormigón. Que como dijimos siempre y repito, el hormigón es muy poco hábil para tomar las tracciones, por lo tanto, estas tensiones son muy bajas. ¿De qué estamos hablando? Y si tenemos un hormigón H30, estamos hablando de aproximadamente 3 megapascales. Entonces, bueno, ¿y qué ocurre en la otra punta? Bueno, en la otra punta ocurre lo contrario. El hormigón, al irse terminando, empieza a dejar de tomar tensiones y el acero es el que vuelve a tomar las tensiones. ¿Está hasta acá? Bien, como estamos trabajando con esfuerzos muy bajos, en esta situación, que sería en estado 1, donde el hormigón no está fisurado, es válida la ley de Hooke. Por lo tanto, si es válida la ley de Hooke, las deformaciones específicas en el acero son estas y en el hormigón son estas. Y en estas longitudes, siempre estas deformaciones van a ser iguales. Siempre son iguales la deformación del acero y la del hormigón. Bien. Ahora voy a empezar a hablarles un poquito qué pasa en esta zona donde se produce la transición entre los esfuerzos que están en la barra y que pasan al hormigón. Bien, si nosotros miramos un pequeño diferencial que acá está puesto como dx en esta sección, en estas secciones en la barra, vamos a ver que el acero
va a ir perdiendo esfuerzo, por eso es menos fuerza de tracción en el acero, y el hormigón tiene que ir ganando esa misma cantidad de esfuerzo. Por eso es positivo. Y esta pérdida y esta ganancia va a suceder, ¿por qué? Porque existen tensiones de adherencia. Tensiones de adherencia que acá están representadas de esta forma. ¿Está? Y bueno, y acá también. Esta es la forma que toman las tensiones de adherencia. Entonces, si nosotros nos fijamos en este pequeño diferencial de acá, vamos a decir que esa variación de esfuerzos se debe a que aparecen estas tensiones de adherencia, y estas tensiones de adherencia van a aparecer en la superficie de contacto entre la barra de hormigón, perdón, entre la barra de acero y el hormigón. Entonces, esa superficie va a ser el perímetro de la barra de acero por esa pequeña longitud de X que estamos tomando. ¿Está? Entonces, en base a esto, en base a esta fórmula, que espero que les resulte, ¿se dan cuenta? ¿Entienden de dónde viene esto? ¿Tienen dudas con respecto a ella? No, profe. Bien, en base a esta fórmula, yo puedo sacar esta longitud embebida. ¿Cómo? Bueno, en vez de decir dx, yo puedo decir toda la longitud, Lx, perdón, LE, longitud embebida. En vez de decir un diferencial del esfuerzo, puedo decir todo el esfuerzo, ¿sí? Y bueno, la tensión es la tensión, pero acá ya no voy a trabajar de la tensión en el punto, porque fíjense la forma de la tensión, sino que voy a trabajar con una tensión media. Nosotros siempre trabajamos con tensiones medias y, bueno, tengo la tensión media y después tengo lo que sería U, que acá dice mu, pero bueno, podría también llamarse U, que sería el perímetro. Entonces, yo de esta expresión puedo determinar esa longitud, que es la longitud donde va a existir la transferencia de los esfuerzos, que van a ir pasando de a poquito del acero al hormigón. Entonces, cuando yo estoy en estado 1, ¿sí? Que el hormigón no está fisurado, que el hormigón está tomando las tensiones de tracción, voy a decir que la carga que estoy aplicando en la barra va a ser igual a la carga que tome es la barra de acero más la carga que tome la sección de hormigón. Y la barra de acero, ¿sí? La fuerza que tome, va a depender de la tensión a la que esté trabajando el acero por el área del acero. Y el hormigón, la tensión que tome, va a depender de la tensión a la que esté trabajando el hormigón por el área neta del hormigón. Entonces, nuevamente, como apareció en la compresión en estado 1, pasa exactamente lo mismo con la tracción. Decimos que es válida la ley de Hooke. Entonces, si es válida la ley de Hooke, nosotros podemos, utilizar esta ecuación y decir que la tensión, de acá viene que la tensión a la que va a estar trabajando el acero va a ser igual a n veces mayor que la tensión que va a estar trabajando el hormigón. Y este n es igual a la relación entre el módulo de elasticidad del acero y del hormigón. Para poner un poco en números, ¿a qué tensión está trabajando el acero?
Bueno, yo les dije que la tensión admisible de tracción del hormigón para un H30 anda alrededor del 10% de esa tensión característica. O sea, para un H30 vamos a suponer 3 megapascales. Y el N dije que andaba entre 8 y 10. Por lo tanto, cuando el hormigón esté trabajando a 3 megapascales, tomando tracciones a 3 megapascales, el acero va a estar trabajando con tensiones de 3 por 10, 30 megapascales. ¿Está? Y obviamente, muy lejos de la tensión de fluencia, que sabemos que la tensión de fluencia es 420, 420. Y acá va a estar trabajando a 30. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Estamos trabajando con un hormigón en estado 1. Ahora, ¿realmente nosotros vamos a trabajar con un hormigón en estado 1 para un tensor? Y yo diría que no vamos a trabajar con materiales, o sea, no vamos a despreciar tanto el material. No vamos a trabajar con una tensión de tracción, en el acero de 30 megapascales. Ahora bien, ¿con qué tensión vamos a trabajar? Bueno, nosotros podemos, si nosotros a ese tensor le seguimos agregando carga, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente: cuando cuando empecemos a agregar carga, la tensión que vaya a tomar el hormigón siempre va a ser la admisible. ¿Por qué? Porque el material no puede tomar más tensión que la admisible. Entonces, cuando no aguante más, cuando no pueda tomar más, ¿qué va a pasar? Y se va a fisurar. Y acá miren dónde se fisuró. Se fisura justo en el medio de la probeta. ¿Esto es así? ¿Siempre se va a fisurar en el medio? ¿Dónde se va a fisurar esta probeta? Bueno, la respuesta es no, pero les digo porque yo esto lo suelo tomar en los finales y todos me dibujan la fisura en el medio, y me la dibujan en el medio porque yo creo que lo relacionan con flexión. La fisura esa se puede producir en cualquier lado de la viga, porque es un tensor y está trabajando a tracción. Pero ¿dónde se va a producir? ¿Saben dónde se va a producir? Donde exista una concentración de tensiones, donde el hormigón esté un poquito por ahí mal compactado, donde esté débil el hormigón, ahí aparece la fisura. Entonces, cuando aparezca la fisura, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿quién va a tomar la tracción? Y el acero. El acero vuelve a tomar toda la tracción y el hormigón deja de tomar. ¿Se dan cuenta? El hormigón, ¿hasta dónde va a poder tomar? Va a poder tomar tracciones hasta que estas sean las tracciones admisibles, los esfuerzos admisibles de tracción. Pero superados esos, el hormigón se va a empezar a fisurar. Ahora bien, nosotros, cuando tengamos que calcular un tensor, si lo calculamos en estado 2, ¿qué tensión en el acero podemos suponer? Bueno, nosotros podemos hacer que el acero trabaje a 420. ¿Por qué? Porque el acero no se va a romper trabajando a una tensión igual a la de fluencia. Pero, ¿qué va a ocurrir si el acero trabaja a 420? Si el acero trabaja a 420, el hormigón se va a deformar mucho, se va a deformar igual que el acero. ¿Está? Siempre las deformaciones van a ser iguales, el hormigón con el acero. Entonces, al deformarse tanto, el hormigón no se va a romper, pero se va a fisurar
muchísimo. Entonces, para evitar esa fisuración que sea tan grande, lo que se hace es que se reduce mucho la capacidad que tiene el acero para tomar la tracción y siempre se utiliza este coeficiente de 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando en hormigón se calculan tensores, ¿está? No se los calcula para que trabajen a la tensión de 420, sino que se los calcula para que trabajen a una tensión igual a la mitad de 420. O sea, 420 que trabajen a 210. En 210, ¿qué va a ocurrir? ¿El hormigón se va a fisurar? Sí, se va a fisurar. ¿Por qué? Y porque ya vimos que el hormigón en 3 ya se fisura, 3 megapascales, y acá va a estar trabajando a 120 megapascales. El hormigón se va a fisurar, pero no se va a deformar tanto, entonces lo que va a pasar es que esas fisuras van a ser microfisuras. Y esa es la forma de que se van a, después nosotros vamos a ver que se diseñan los tensores. Y ya que estamos, acá hay una cosa importante que les quiero mostrar. Miren ustedes, la primera fisura se produce acá. Cuando se produce esta fisura, el hormigón deja de tomar esfuerzo y se produce esta forma en el diagrama. No deja de tomar esfuerzo bruscamente, sino que lo hace en una longitud LE, ¿no es cierto? Y vuelve a tomar también en la longitud LE. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se produce una fisura acá, la segunda fisura, ¿dónde se va a producir? La segunda fisura no se va a producir acá al lado. ¿Por qué no se va a producir al ladito? Porque la tensión en el hormigón va a ser chica, la tensión de tracción. Recién la segunda fisura se va a producir acá, donde la tensión de tracción en el hormigón sea un poco más grande. Entonces, ahí nuevamente va a aparecer la posible segunda fisura. Y otro detalle que les quiero hacer notar es que estas tensiones de adherencia tienen signo. Miren ustedes, cuando el acero toma esfuerzo, gana esfuerzo y el hormigón pierde esfuerzo, la tensión es positiva. Y cuando el acero pierde esfuerzo y el hormigón gana esfuerzo, la tensión es negativa. ¿Sí? Tiene signos contrarios. Y así se empieza a producir en las barras, a medida que se van fisurando, estos picos, ¿sí?, de tensiones de adherencia. Siempre que hay una fisura, hay la aparición de estas tensiones. Eso cuando tengo una barra trabajando a tracción. Profe, una pregunta. Sí. No, con respecto a una de las primeras preguntas que habías dicho, que dijiste que siempre la hacías en el final, que preguntabas dónde se producía la fisura que todos te decían en el medio. ¿Qué diferencia tendría con...? No es que o sea, yo este punto que estamos viendo hoy, esta clase que estamos viendo hoy, es una de las clases, como les dije, que para mí es la clase más importante de hormigón y por eso quiero que la entiendan bien. Y yo sé que todo, porque hay muchísimos conceptos acá, y yo sé que todo quizá no lo puedan entender de una, pero obviamente que en 3 clases más esto todo lo van a saber. Y cuando uno va al final, toda esta clase son preguntas, pero clave, o sea, tenés que saber esto, ¿sí? Y esta es una pregunta muy frecuente y cuando se pregunta esto y uno pide que hagan gráficos,
los chicos dibujan la barra y siempre, debido a esto, porque uno siempre dibuja lo que se va acordando de los apuntes y eso, y como en la bibliografía está así, con la fisura en el medio, pero no quiere decir que porque la fisura en el medio tendría que producir en una viga que está flectada y el mayor momento aparece en el centro. Pero acá, que es una viga, es un elemento traccionado, esa fisura puede aparecer en cualquier lugar porque en toda la viga está sometida, fíjense acá se ve, toda la viga está sometida al mismo esfuerzo. Entonces, claro, pero digo, este pico hacia abajo que aparece ahora en el medio, podría ser en el medio como podría ser en cualquier otra parte. Exactamente. Ese pico es la tensión, porque al romperse el hormigón deja de tomar compresión. Sí. Perdón, deja de tomar tracción. Y esa tracción la tiene que tomar el acero. Sí. Ahora sí, está bien. ¿Está? Sí, gracias. No, por favor. Bien. Ahí está. Bien. Ahora vamos a pasar a otro elemento que tenemos nosotros que analizar, que es qué pasa cuando la viga está flexionada. Bueno, este diagrama es un diagrama que está muy bueno, pero es muy chiquito y la verdad que si lo pudieras tener más grande sería sensacional, pero les voy a pedir que presten atención y yo voy a ir diciendo lo mejor que pueda la explicación de él. Nosotros acá tenemos una viga, ¿sí?, que va a estar sometida con 2 cargas en su tercio medio y esta viga, al estar cargada, se van a producir en ellas un momento flector que va a tener esta forma que aparece acá abajo y también se va a producir un corte que va a tener esta forma que vemos acá en el gráfico. Bien, cuando este momento es pequeño, ¿sí?, y las tensiones de tracción que producen son menores que las tensiones de fluencia, en el hormigón va a tomar un esfuerzo, va a estar sometido a unas tensiones de tracción en el hormigón que no están acá, pero serían estas, ¿no es cierto?, que van a seguir la forma del diagrama de momento. O sea, va a ser constante hasta la carga y después va a ser lineal. Y el acero, ¿sí? Y bueno, acá las tensiones van a ser iguales a la tensión admisible a la tracción. Y el acero va a tomar también unas tensiones que van a ser estas que están acá, que van a tener, los dos materiales van a tener la misma forma de las tensiones y a su vez va a ser igual a la forma del momento flector, ¿sí? Bueno, eso cuando las tensiones en el hormigón sean muy pequeñas, menores que las tensiones admisibles de tracción. Pero, ¿qué pasa si yo pongo un poquito de carga y al poner un poquito de carga se producen estas dos fisuras, ¿sí? La fisura 1 y la fisura 2. Al producirse la fisura 1, el acero empieza a tomar estas tensiones y la fisura 2 estas tensiones. Y entonces, ahora el acero ya no va a tomar estas tensiones que venía tomando antes, sino que va a tomar estas tensiones, pero con un pico acá y otro pico acá. Y el hormigón, al fisurarse, ¿ven?, no va a estar tomando ni acá ni acá tensiones. ¿Por qué? Porque va a estar roto, va a estar fisurado. Solo va a tomar el acero. ¿Están entendiendo hasta acá?
Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Pueden entender? Sí, profe. Bien. ¿Y por qué va a pasar esto que el hormigón no va a tomar y va a tomar el acero? Porque el hormigón se rompió y va a tomar el acero. Pero esas tensiones van a aparecer porque existen las tensiones de adherencia. Entonces, miren, donde se produce este pico, en lo que sería esas longitudes LE, va a aparecer estas tensiones de adherencia que permiten estos pasajes que deja de tomar el hormigón y empieza a tomar el acero. Empieza a descargarse el acero, empieza a tomar más el hormigón. Eso lo permiten estas tensiones que son las tensiones de adherencia. Y acá, este otro pico hace que estas tensiones de adherencia nuevamente sigan apareciendo. ¿Está? Bien. Ahora estas tensiones de adherencia, fíjense que aparecen acá y aparecen acá, pero miren que estas tensiones de adherencia también empiezan a aparecer en forma constante acá. ¿A qué se debe esto? Bueno, después inmediatamente vamos a hacer bien el análisis de por qué aparecen esas tensiones. Pero por el momento les voy a decir que aparecen estas tensiones, ¿por qué? Debido a que en esta parte de la viga hay esfuerzos de corte. Hay esfuerzos de corte y hay básicamente una variación del momento flector. Siempre que haya variación del momento flector o que haya esfuerzos de corte, que siempre se van a producir las dos cosas, una trae a la otra, voy a tener tensiones de adherencia. Y si ustedes ven con más detalle, en esta parte, ¿sí? ¿Ven? No hay tensiones de adherencia acá. ¿Por qué? Porque tengo momento constante, porque no tengo corte. Y acá sí hay porque tengo corte y tengo momento flector variable. Bueno, ¿qué pasa? Sigo aplicando más carga y empiezan a aparecer otras fisuras, ¿no? Estas, una vez que se produce la fisura queda. Y agrego más carga, aparece la fisura 3 y la fisura 4. Entonces, esas fisuras, ¿qué hace? Hace que el acero empiece a tomar estos picos de tensión y que el hormigón se retraiga en estos puntos y no tome más tensiones de tracción. Entonces, la adherencia empieza, las tensiones de adherencia empieza a aparecer este gráfico. ¿Y por qué aparece acá así? Y porque viene constante, ¿no es cierto? Y hace el pico porque apareció la fisura. Y acá otro pico porque aparece la fisura y bueno, y sigue constante. ¿Está? Bien. Analicemos un poco qué pasa en esta zona de la viga cuando yo tengo en un lado un determinado momento y en una sección un poquito más alejada del apoyo, otro momento un poco más grande. ¿Ven? Yo acá no le alcancé a poner la flecha, pero es como que acá tengo un momento M y acá tengo un momento que es un momento M más un delta M. Bien, si yo miro esta sección, voy a tener una tracción T, que la va a tomar el acero, y una compresión que va a estar dada por las tensiones que tome el hormigón. Ahora bien, cuando yo estoy de este lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener la tracción T, pero como hay un diferencial de momento, voy a tener la tracción T más un poquito más de tracción y acá también, para que haya un equilibrio, voy a tener la compresión C más un poquito más de compresión. Estas separadas por un brazo elástico que van a producir el momento interno que va a ser M más delta M. Ahora bien, si yo tengo que definir
el valor de este delta T, ¿qué puedo decir? Que delta T va a ser igual a delta M por el brazo elástico, ¿no es cierto? Ahora bien, miremos un poquito esta parte que tenemos acá. Esta parte que tenemos acá es que esta barra la he sacado y la he representado con la tracción, ¿sí? Y acá la tracción igual más un diferencial de tracción, pero obviamente que para que se dé el equilibrio de este lado, ¿qué tengo que tener? Y tengo que tener la fuerza esta producida por las tensiones de adherencia. Entonces, miren ustedes que yo puedo decir que esta delta T que aparece acá va a ser igual a esto que está pasando acá. ¿Y esto que está pasando acá qué es? Bueno, esto que está pasando acá es las tensiones de adherencia, que esto lamento que esté con U porque antes a U se llama perímetro, pero este U es tensión de adherencia. ¿Por quién? Por el área, ¿sí? Por el área de contacto entre la barra y el hormigón. Y miren ustedes, esa área de contacto, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual al perímetro de la barra. ¿Y por qué yo puse acá sumatoria de perímetros? Porque si tengo una barra va a ser a este perímetro, pero si tengo muchas barras que toman el esfuerzo, va a ser a la sumatoria de todos los perímetros. ¿Por quién? Por la longitud de esa barrita. Entonces, yo de acá, ¿qué puedo despejar? Puedo despejar la tensión de adherencia diciendo que la tensión de adherencia va a ser igual ¿a quién? A el diferencial de tracción por la sumatoria de los perímetros de las barras por dx. Ahora bien, si yo reemplazo el diferencial de tracción por lo que es, me queda esta expresión. Y, o sea, que la tensión de adherencia va a ser igual a delta M sobre delta X. Y delta M sobre delta X, ¿a qué es igual? Es igual al corte. Entonces, al corte dividido la sumatoria de los perímetros de las barras y dividido el brazo elástico. Entonces, algo importante, ¿dónde voy a tener tensiones de adherencia? Donde tenga corte. Si no tengo corte, no tengo tensiones de adherencia. Cuando tengo corte cero, ¿sí? Fíjense que voy a tener tensiones de adherencia si se produce una fisura. Si no, no. Pero cuando tengo un momento variable o tengo corte, ¿sí? Sí voy a tener tensiones de adherencia. Y otra cosa que es muy importante y que sale de este dibujo es la siguiente. Yo acá, miren ustedes, tengo una barra grande que tiene la misma área que 3 barras pequeñas. Si yo tengo esta barra grande, esta barra va a tener un perímetro. Y si yo tengo estas barras pequeñas, si bien el área va a ser la misma, el perímetro de estas áreas va a ser ¿cómo? ¿Cómo les parece a ustedes que va a ser? Mayor. Mayor. Y al ser mayor e ir, es muy bueno eso que dijeron, está bien, es mayor. Y al ser mayor e ir en el denominador, ¿qué va a ser? Va a ser que las tensiones de adherencia, ¿sí?, sean menores. ¿Va? Eso dejémoslo ahí. Pero quiero que les quede esa idea. ¿Sí? Llegamos a tensiones vamos a necesitar tensiones de adherencia menores a medida que nosotros pongamos barras, muchas barras de menor diámetro. Bien. Eso por un lado. Ahora vamos a ver. Sí.
una duda con respecto a esto que acabas de decir. Sí, Eso significa que si ponemos, o sea, si tenemos un mayor perímetro, que sería un mayor área de contacto, aún así sí. tenemos menor adherencia. No. Eh, Ah, entendí sería mal. sería lo Está bien, positivo, sí, me lo parecía lo bueno. contrario, por eso que me parecía raro. Está No, bien, entendí al claro. revés. Está bien. No, sería lo positivo. O sea, necesitaríamos menor adherencia. Vamos, está, pero tenemos más área de contacto, entonces vamos a tener una mayor adherencia. Entonces, lo que vamos a necesitar en ese caso va a ser una menor longitud. Está bien. Una menor longitud ¿cómo es? De anclaje en las Está barras. bien. Ahora ¿Sí? sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a tener tensiones de adherencia? Bien, vamos a tener, ya hemos visto algunos lugares donde aparecen estas tensiones, pero vamos a tener tensiones de adherencia, como dice acá, cuando varíen la tensión en el acero. Cambia la tensión en el acero, entonces ahí aparecen las tensiones de adherencia. ¿Cuándo va a cambiar las tensiones del acero? Bueno, las cargas producen variaciones de tracción o de compresión en el acero. Esa es una de las causas. Acá, las cargas van a producir que el acero, ¿sí?, trabaje a diferentes tracciones. Acá trabaja a una tracción constante, pero acá trabaja todo a diferentes tracciones. ¿Está? Entonces, siempre las cargas son las que producen las tracciones y son las que también producen la variación de las tracciones. ¿Cuándo va a ocurrir tensiones en el acero? Cuando aparezcan las fisuras. Lo tenemos acá. Aparece una fisura y cambia la tensión en el acero. Cambia la tensión en el acero. Entonces, cuando aparecen las fisuras. ¿Cuándo va a aparecer las tensiones en el acero? Cuando aparezcan los esfuerzos en los extremos de la barra, que es cuando nosotros necesitemos anclar la barra, que es lo que vemos acá, ¿sí? En los extremos de la barra, donde necesitamos el anclaje, siempre va a aparecer variaciones de la tensión. Pero también estos tres puntos ya lo hemos visto, pero también ¿saben dónde va a aparecer? Va a aparecer cuando haya variación de temperatura. Hay variación de temperatura y ¿qué se va a producir? Se van a producir deformaciones. Dilatación o contracción. Exacto. Después, ¿cuándo? Cuando tenga una contracción en el fraguado del hormigón. El hormigón va a tender a cortarse y el acero no le va a permitir este acortamiento y ahí también van a aparecer las tensiones de adherencia. O si no, al revés, en vez de una contracción, cuando tenga una afluencia en un hormigón que está comprimido. Entonces, siempre que aparezca una variación en los esfuerzos en el acero, debido a las cargas, a las fisuras, a las deformaciones, van a aparecer estas tensiones de adherencia. Y estas tensiones de adherencia se las tienen como tres causas, ¿sí? Una es la adherencia que se logra por el contacto entre el acero y el hormigón. Ya por el hecho de estar en contacto hay una adherencia. ¿Esa adherencia en qué se basa? Se basa en las fuerzas capilares que existe entre los elementos. Es una resistencia que tiene muy poco valor, ¿sí? Es muy chica. Y si nosotros vemos acá en este esquema donde aparece el desplazamiento y las tensiones de adherencia, vemos que la adherencia de contacto, tanto para las barras que sean lisas o nervuradas, es muy pequeña.
Después de la resistencia la adherencia de contacto, viene una adherencia que se llama por rozamiento. ¿Cuál es la resistencia por rozamiento? Es que yo tengo dos materiales que están unidos y yo, al correr uno, ¿sí?, que está en contacto sobre el otro, al darle un pequeño desplazamiento, se va a producir lo que se llama la adherencia por rozamiento. Y esta adherencia por rozamiento se la considera que se produce hasta que el desplazamiento es de 0,1 milímetro. Entonces, fíjense en las barras que son lisas, es un poquito mayor, o sea, le crece un poquito esa tensión, y en las barras que son nerburadas crece bastante esa tensión, y esa sería la adherencia por rozamiento. Pero ¿eso es cuando se hacen los pretensados o algo de eso? ¿O cuando se produce una por adherencia o por rozamiento, vendría a ser? No, o sea, ¿ves acá? Ahí se produjo esto es una barra, y ahí se produjo una fisura. Se produce una fisura, y esa fisura que está representada acá sería la que produce estos puntos de elevación de tracción en el acero y esta falta de tracción en el hormigón, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué pasa? Cercano a esa fisura se produce lo que se llaman esas fisuras secundarias, que no se llega a producir fisura total, pero ves cómo aparece que hay un corrimiento entre el acero y el hormigón. Eso es lo que estaría representando la adherencia por rozamiento, porque va a haber... Yo pensé que era antes de la fisura, por eso le consulté, perdón. Claro, va a haber, o sea, acá ya se produjo la fisura, acá no, acá ya se rompió, chao. Pero acá, en estas pequeñas micro roturas, digamos, o roturas secundarias, aparecería la adherencia por rozamiento, ¿sí? Perfecto, profe, perdón, me pasa que pensé que era antes de la fisura, no sé por qué. No, y después, no, porque tiene que haber, para que aparezca el rozamiento, tiene que haber deslizamiento. Lo otro es contacto, ¿sí? Perfecto. O sea, donde no hay nada de deformación, no ha pasado nada, eso sería por contacto. Pero ya acá, para rozamiento, tiene que haber, ya les digo, tiene que haber, porque acá hay una cosa. Nosotros decimos que la deformación entre el acero y el hormigón es igual. Sí, es igual, pero eso es como una hipótesis, porque el material, ¿vieron? O sea, el hormigón va a tratar de deformar al acero, pero el acero se va a tratar de quedar quieto. Entonces ahí, cuando se produzca esa transferencia, va a haber microdesplazamientos que serían estos milimétricos, 0,1 milímetro, eso no es nada, pero va a haber ese tipo de cosas entre los materiales. ¿Va? Esto ya es muy bien. Entonces, pero esta adherencia por rozamiento, ni bien es algo que termina muy rápido. ¿Cuándo termina? Y termina cuando paso ese desplazamiento, paso ese 0,1 y ya no tengo más esa resistencia. Por eso es que en las barras lisas, pasado ese desplazamiento, ya empiezo a perder la capacidad de la adherencia. Ya no tengo adherencia. En cambio, en las barras nervuradas, ¿qué pasa? Después de ese desplazamiento, empieza a crecer la adherencia. ¿Y por qué empieza a crecer? Porque al existir desplazamiento, yo acá tengo la barra, tengo la nervadura y tengo el hormigón. Esto está todo hormigonado. Al moverse más de 0,1 milímetro,
la nervadura va a comprimir, ¿sí?, el hormigón que esté en contacto con ella, ¿sí?, va a producir estas líneas de compresión. Y estas líneas de compresión, a su vez, sabemos que perpendicularmente a ella van a aparecer unas líneas de tracción. Y esas líneas de tracción, si son menores que la tensión admisible de tracción, no va a pasar nada y no se va a fisurar. Y si son mayores que la tensión admisible de tracción, se va a fisurar produciendo este corte, y este corte es lo que produce una gran capacidad de adherencia. Entonces, la adherencia más grande, ¿sí?, que se logra es la adherencia por corte, el corte que le hace la nervadura de hormigón al hormigón que tiene circundándola. Bien, pero como ustedes ven, está esto que sería la adherencia agradable, la adecuada, que esto es un poco lo que está representado acá. Ven que ahí se van produciendo, ¿ven? Ahí ya actuó la adherencia esta por corte, entonces, bueno, hizo que se produjeran estos cortes en el material, pero la barra no queda afectada, la pieza no queda afectada, es una microfisuración que se produce. Y una cosa que sería muy negativa es que ese corte, porque las nervaduras están muy justas, se produzca así. O sea, acá ya no se produce como el corte, sino que directamente se produce un desprendimiento de la armadura. Esta armadura trabajaría como una armadura lisa. ¿Por qué? Porque están las nervaduras muy juntas. Siempre lo que se prefiere es que las nervaduras estén más separadas. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy teórico. Nosotros no podemos elegir cuán separadas estén las armaduras, pero obviamente las empresas que proveen de estos materiales tienen en cuenta estos detalles, que ahora los vamos a analizar un poquito más adelante. Ya los analizamos, pero les voy a comentar qué ocurría antes. Cuando hace muchos años atrás, más o menos para ponerle un número, en la década del 50, 60, en la construcción no se usaban barras nervuradas. A partir de esos años se empezaron a usar barras nervuradas. Antes se usaban barras lisas, ¿no es cierto? O sea, que no había contacto al ser la barra lisa, había muy poca adherencia y esta adherencia desaparecía entre la barra y el hormigón. Y para que existiera adherencia, lo que se hacía era en los extremos, en las extremidades de los hierros, se hacía un gancho cerrado. Entonces, ¿qué pasaba? El hormigón en toda la longitud del hierro no estaba adherido al hierro. Entonces, ¿qué pasaba? Trabajaba en toda la longitud la barra con el momento máximo, tomando el momento máximo. El momento que tendría que tomar en el centro era ese esfuerzo estaba en toda la barra. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo trabajaba el hormigón? Y si acá era máximo, el hormigón también trabajaba con una compresión igual a la tracción, porque tenía que existir el equilibrio. Pero como el momento era más chico en los apoyos, lo que pasaba era que el brazo elástico se iba achicando. Entonces, antes las estructuras trabajaban, como vemos acá, como arcos atirantados. Esto ya pasó, hoy en día no se usan ganchos, o sea, se suelen usar ganchos abiertos, pero básicamente la adherencia está dada por las nervaduras. Y con respecto a las nervaduras, yo les dije que
tener una fisuración del hormigón de esta forma era muy positivo con respecto a que el hormigón directamente se cortara, ¿sí? Pasara así. Y esto se ha estudiado y se ha visto cuando tengo esto, que estaría bueno para la adherencia, y cuando logro esto, que estaría malo para la adherencia. Y eso se ha definido lo que se llama superficie nervurada relativa. La superficie nervurada relativa es la relación entre el área de la ranura dividido el área que tengo entre áreas de ranura. Entonces, entre las ranuras. Entonces, esa superficie de ranura relativa es aproximadamente igual a el espesor de la ranura dividida la separación de la ranura. Cuando eso es menor que 0,1, funciona muy bien la barra en el hormigón, tiene buena adherencia. Cuando eso es mayor de 0,15, tiene mala adherencia, funciona mal la barra. Esto es algo que nosotros lo sabemos, pero a la hora de tener que construir obras de hormigón, no podemos nosotros elegir qué superficie relativa va a tener la barra, pero sí las empresas que son encargadas de proveer estos materiales tienen en cuenta este tipo de detalles porque, bueno, ya está analizado. Bien, y un poquito para terminar. ¿Qué pasa? Miren el tema de la adherencia entre el hormigón y el acero. ¿Cómo se analiza esta tensión de adherencia que existe entre el hormigón y el acero? Se analiza a través de unos ensayos que se llaman ensayos de arrancamiento o pull-out test. Entonces, bueno, acá está un gráfico donde vemos que tenemos una sección de hormigón, tenemos una barra y nosotros lo que hacemos con este pull-out test es tirar de la barra, traccionar la barra, entonces tratar de arrancar esa barra de hormigón, del hormigón. Al tratar de arrancar esa barra de hormigón, se va a producir en el hormigón unas tracciones, que son las que vemos acá, y obviamente perpendicular a ellas unas compresiones. Entonces, nosotros vamos a tirar desde la barra y vamos a medir para una determinada deformación de la barra qué carga tenemos que aplicar y en base a eso vamos a sacar la tensión de adherencia. Y miren este detalle. Estas barras son barras chiquitas, ¿sí? De diámetros chicos que estaban dentro del hormigón y que no tenían la suficiente longitud para estar ancladas al hormigón. Entonces, fíjense que fueron arrancadas de él y miren cómo quedó las nervaduras marcadas de las barras en el hormigón. Bien, estos ensayos de arrancamiento se hacen con, como los ven acá, con distintas probetas se pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Miren, yo tengo la probeta, tengo el apoyo y tengo la barra. Cuando yo cargo la barra, ¿sí? Empiezo a medir qué carga necesito darle a la barra para que se deforme 0,1 milímetro. O sea, ¿se acuerdan? Sería la adherencia por rozamiento. Entonces, yo voy a medir esa carga y a eso lo voy a dividir por el perímetro y por la longitud de la barra que esté adentro del hormigón y voy a sacar
esta tensión de adherencia. Ahora, miren ustedes, si tengo este modelo de probeta, puedo llegar a determinar estas tensiones. Pero fíjense acá que la tensión es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Y porque tengo este plato que está apoyando y que ayuda a que las tensiones aumenten. Pero esto no es real. Entonces, lo que se hace es que se talla una probeta y se las deja de una longitud de contacto muy chiquita, aproximadamente igual al diámetro, y se hace el mismo estudio y se llega, el mismo ensayo, perdón, y se llega a tensiones de este tipo. Y si no, bueno, también hay otras formas donde acá están donde están todas las medidas de la probeta. Esta es una probeta que se la trabaja en el CEB, que sería el Comité Europeo del Hormigón, y bueno, tendríamos estas tensiones de adherencia. Ahora bien, ¿qué factores intervienen en la tensión de adherencia? ¿Voy a tener más tensión de adherencia cuando tenga más calidad del hormigón? Sí. Es directamente proporcional. Mayor tensión de adherencia, mayor calidad del hormigón. Voy a tener, ¿cómo va a variar de acuerdo a la superficie de las barras? Las barras lisas van a tener menor tensión de adherencia. Las barras nervuradas van a tener mayor tensión de adherencia. Y con respecto al diámetro de la barra, bueno, acá hay un análisis donde se hizo arrancamiento con diámetros diferentes de barras y siempre, fíjense que no hay mucha diferencia. No, la tensión de adherencia no influye mucho con respecto al diámetro de las barras. Y con respecto a la posición del hormigonado, miren ustedes, acá dice empotramiento horizontal y empotramiento vertical. Tiene muchísima influencia en la tensión de adherencia cómo está puesta la barra adentro del hormigón. Si se trata de barras en columnas donde están en forma vertical, tengo mucha mayor adherencia que si se trata de barras que están en vigas, que tengo la barra horizontal. Y un detalle, si las barras están en la parte de arriba de las vigas, se llama zona de mala adherencia. Y si están en la parte de abajo, se llama zona de buena adherencia. En la zona de mala, después esto está definido y lo vamos a ver bien, pero la zona de mala adherencia, que es la parte de arriba de las vigas, ¿qué ocurre? Cuando hay una exudación en el hormigón, se forman, vieron, los canales y empieza a subir el agua cuando el hormigón pasa de un estado fresco a un estado endurecido. Y esos canales donde va subiendo el agua, muchas veces suelen quedar bolsas de agua debajo de las armaduras. Entonces, cuando esa agua se seca, cuando se empieza a secar, queda el agujero donde antes estaba el agua y no queda hormigón. Entonces, no hay un buen contacto entre la barra y el hormigón, entonces eso es una zona de mala adherencia o lo que acá llamamos empotramiento horizontal y tiene mucha influencia en la tensión de adherencia. ¿Sí? Y por último, nosotros tenemos dos tipos de falla por adherencia. Un tipo de falla que se puede producir por la adherencia es cuando tenemos barras que son chiquitas, de poco diámetro, barras de poco diámetro,
muy separadas entre sí, y con poca longitud de anclaje. Entonces, ¿qué pasa? Las tensiones, ¿sí?, de adherencia superan las tensiones admisibles, las tensiones de adherencia que se dan superan a las tensiones admisibles. ¿Por qué? Porque no tienen una longitud adecuada. Tendrían que tener más longitud de adherencia para que no suceda esto. Entonces, se produce una falla por arrancamiento. Esa es una forma de fallar justamente por adherencia. Y otra falla que puede ocurrir es la siguiente, la que vemos en esta figura. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos el esfuerzo en la barra, en el hormigón también aparecen tracciones y estas tracciones tienen que ser tomadas por el hormigón. Cuando hay una separación adecuada, el hormigón puede tomar, o un recubrimiento adecuado, el hormigón toma esas tracciones, pero cuando las barras están muy juntas, ¿sí?, el hormigón no puede tomar esa tracción y se empieza a fisurar, como se ve acá, y esa fisuración hace que se produzca el desprendimiento del hormigón de las barras. Entonces, esas son dos fallas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, que exista una correcta longitud de anclaje y que exista una separación adecuada entre las barras que vamos a colocar. Entonces, para ver cuál es la longitud de anclaje, en el capítulo 12 del reglamento CIRSOC nos presenta una tabla y también nos dan una fórmula para sacar correctamente esa longitud de anclaje. Esta fórmula después la vamos a ver en la teoría y la vamos a seguir viendo en la práctica. Si ustedes quieren, podemos entrar ahora y mirar un poquito, pero por ahí no sería la idea de la clase de hoy, más que estamos medio al filo, pero les voy a mostrar rapidito cómo sacaríamos esta longitud. Está justamente en la entrada del reglamento y fíjense que en este artículo nos dice que los valores de LD los podemos obtener directamente de esta tabla donde tenemos una serie de condiciones que cumplir, donde dice que la separación libre entre barras o alambres debe ser mayor que el diámetro de la barra, que el recubrimiento que tienen estas barras debe ser mayor que su diámetro y que debe tener estribos con por lo menos el mínimo de lo que dice el reglamento. Si esto nosotros siempre lo vamos a cumplir. En caso de que no lo cumplamos, ya, bueno, acá también, o que la separación libre sea muy grande y el recubrimiento mayor que el diámetro de la barra, también podemos elegir esto. Y si no, ya tendríamos que poner esta fórmula que, como ustedes ven, ya a simple vista nos damos cuenta que nos va a dar una longitud más grande de anclaje. Esta sería una de las formas de sacar. Otra es directamente venir y aplicar la fórmula. Y esta fórmula ustedes la ven que tiene muchos factores. Y por ahí uno dice, ay, ¿qué será todo esto? Bueno, son factores muy sencillos que están totalmente tabulados
¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está ubicada la armadura? Eso es la zona. ¿Vieron cuando está ubicada en la parte de arriba de las vigas? Yo dije que era una mala zona de adherencia. Entonces, fíjense, ese valor del coeficiente es 1,3 y si no, si está en una zona de buena adherencia, es 1. Si la barra tiene recubrimiento o no, si tiene recubrimiento, este valor tiene que ser más grande. Las barras realmente van recubiertas. ¿Cuándo irían barras recubiertas? Las barras recubiertas es cuando uno las tiene que proteger del óxido, ¿sí? Cuando están en ambientes muy agresivos. En un ambiente normal, hasta normal, ¿qué le estoy hablando? No tener un ambiente con una posible oxidación química elevada, pero si estoy hasta en un ambiente marino, les diría, generalmente con el hormigón va a ser suficiente para proteger la barra. Y las armaduras generalmente no se revisten, pero si se revisten hay que aumentar este valor. Otra cosa es el diámetro de la barra. Cuando las barras sean menores que el diámetro de 16, voy a poner este valor. Si son mayores, voy a poner un poco más. Y otro valor tiene que ver con este factor que el mismo reglamento dice que uno lo puede tomar igual a 0, y tiene que ver con el estribado que uno esté colocando. Esta es una forma que tenemos de sacar esa longitud y es necesario que nosotros saquemos la longitud adecuada, o sea, y que respetemos y que cuando nosotros realicemos el armado tengamos en cuenta que una vez que ponemos la armadura tiene que tener esta longitud de anclado, para garantizar que va a existir adherencia entre el hormigón y el acero. Hay una forma que es muy sencilla de sacar esa longitud, que es sin hacer tantos coeficientes. Directamente se entra en una tabla. Esta tabla es una tabla que no está en el CIRSOC, pero pertenece a los ejercicios dados en el CIRSOC. De acuerdo al hormigón, al diámetro y a la zona de adherencia, directamente podemos sacar cuál es esa longitud de anclaje. Y eso para que no se produzca arrancamiento. Y después tenemos otras tablas que también tenemos que tener muy en cuenta, que son la de recubrimientos mínimos, que esta ya la habíamos visto, que tenía esto, el recubrimiento tiene mucho que ver con la durabilidad, pero también tiene que ver con la parte esta de que puedan llegar a tomar efectivamente las tensiones de adherencia, y también la parte de la separación que deben tener las armaduras entre sí. Miren esto, las armaduras, como las vemos acá, pueden estar en las vigas en 2 capas, pero la distancia entre ellas no pueden estar pegadas. Tiene que tener una distancia de como mínimo 25 milímetros. También tienen que tener una distancia entre las barras que sea mayor que 25 milímetros. Si trabajo con barras más grandes que 25, el diámetro de esa barra, y también mayor que 1,33 el tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Esto para qué? Porque si nosotros tenemos poca separación, acá, en vez de pasar hormigón, lo que pasa es el mortero y quedan todo el agregado acá arriba. Entonces, siempre hay que respetar esto. Respetando esto y respetando la longitud de anclaje, vamos a llegar, o sea, no se nos tiene por qué producir ni esta fisuración
indeseable porque queda el acero, o sea, quedan las barras sin adherencia, ni tampoco se nos produce esto que estamos viendo acá, que sería el arrancamiento de las barras. Entonces, por hoy me pasé unos minutos, pero quería terminar el tema. Terminamos este tema. Yo voy a dejar de presentar. Esperen un poquito. Que he escondido tanto que ahora no encuentro. No puedo encontrar la presentación. ¿En los 3 puntitos? Ahí está. Ahí Sí. creo que sí. Ahí está. Bueno, miren, la clase de mañana vamos a seguir con el tema. Si ustedes pueden hoy mirar un poquito esto, si tienen ganas, obviamente, mírenlo. Mañana vamos a seguir, vamos a volver con algunas ideas y si obviamente vamos a tener un tiempo, ustedes si quieren lean, me pueden preguntar y vamos a seguir con la clase. Así ya dejo para que el viernes puedan llegar a trazar esos diagramas